Saludos a todos los que nos distinguen con su atención y a aquellos que se han suscrito a este canal. Gracias a todos por su apoyo. A los que no lo han hecho todavía, los invitamos a hacerlo para poder seguir brindándoles contenidos como el que tenemos preparados en esta oportunidad. En el día de hoy analizaremos si procede o no practicar una medida conservatoria usando como título una sentencia que ha sido objeto de un recurso de apelación o que es susceptible de serlo. Dicho análisis es motivado por una conversación sostenida hace algunos días con un connotado abogado para quien no es posible lo antes planteado. Para sustentar nuestra posición, haremos abstracción del hecho de que la Suprema Corte de Justicia, en uso de su función nomofiláctica, ha reconocido mediante jurisprudencia constante que esto es perfectamente posible. La idea que desarrollaremos será a partir de no darle valor de verdad a lo decidido por la Suprema Corte de Justicia, sino a adentrarnos en las razones que hacen válidas dichas decisiones para convencer a quienes nos ven y nos escuchan, así como al amigo, de que una sentencia condenatoria al pago de una suma de dinero constituye un título suficiente para interponer un embargo conservatorio, general o retentivo, o inscribir hipoteca judicial, independientemente de que dicha sentencia no sea firme. Para aproximarnos a la solución procesal del problema, es necesario tener claro primero cuál es el fin perseguido por los embargos conservatorios, además la diferencia existente entre título y título ejecutorio, y también cuáles títulos pueden sustentar un embargo conservatorio. Finalmente, es necesario también que aclaremos cuál es la naturaleza jurídica de una sentencia. A partir de ahí, obtendremos los datos necesarios para llegar a las conclusiones que queremos llegar. Las vías de ejecución no son otra cosa que los distintos procedimientos establecidos en la ley, a partir de los cuales un acreedor de una obligación puede obtener el cumplimiento forzoso de la prestación que se le adeuda. Cuando la prestación consiste en una suma de dinero, las vías de ejecución diseñadas por el legislador para el recobro de estas son los denominados embargos, los cuales pueden ser ejecutorios o conservatorios dependiendo de la naturaleza del título que ostente el acreedor. Los embargos le permiten al acreedor la afectación de un bien propiedad de su deudor con el objetivo de satisfacer un derecho de crédito expresado en un título. Un embargo es conservatorio cuando lo que se persigue con él es la conservación de los bienes dentro del patrimonio del deudor, colocándolos bajo la acción de la justicia para evitar que sean distraídos. Y es ejecutorio cuando los bienes afectados son puestos a la venta en pública subasta para que con el producto de esta satisfacer el crédito adeudado. La posibilidad de llevar a cabo uno u otro tipo de embargo va a depender del título del que disponga el acreedor. Un título es un documento que contiene un derecho o una obligación en provecho de su titular. Un número determinado de títulos ha sido investido de fuerza ejecutoria por la ley, lo que hace que estos tengan el poder de ser suficiente para llevar a cabo un embargo ejecutorio. Los demás títulos solo son idóneos para practicar un embargo conservatorio. En otras palabras, un título puede ser ejecutorio, el cual habilita al acreedor a practicar medidas ejecutorias, o puede no serlo, permitiendo únicamente al acreedor embargar conservatoriamente los bienes de su deudor. Para aclarar el tema que nos ocupa, es imprescindible entender que cuando un título no es ejecutorio, no tiene fuerza ejecutiva, pero sigue siendo un título. No debe ser confundida la fuerza ejecutoria de un título con el título mismo. Una cosa es detentar un título que no sea ejecutorio y otra muy distinta es no disponer de título alguno. Por otro lado, es necesario recordar que las sentencias son títulos auténticos, en tanto son documentos expedidos por un funcionario público con fe pública autorizado para ello por la ley. Ahora bien,
no toda sentencia es un título ejecutorio. Por aplicación combinada de los artículos 545 del Código de Procedimiento Civil y 117 de la Ley 834, una sentencia es un título ejecutorio cuando no es susceptible de ningún recurso suspensivo o cuando está investida de ejecutoriedad provisional de pleno derecho u ordenada. Hasta aquí queda claro que el embargo conservatorio es una vía de ejecución mediante la cual, en ausencia de un título ejecutorio, se indisponen los bienes del deudor para asegurar el cobro de un crédito. A continuación, analizaremos el embargo conservatorio practicado utilizando como título una sentencia apelada o susceptible de serlo, pero lo haremos analizando de manera individual el embargo conservatorio general, la hipoteca judicial y el embargo retentivo, por la existencia de algunas características particulares que los diferencian y además para sortear la discusión existente sobre la naturaleza del embargo retentivo, considerado por algunos como una medida ejecutoria y por otros como una medida conservatoria e incluso por muchos como una medida de naturaleza mixta. Veamos primero el embargo conservatorio general. Sobre este tipo de embargo es que se presentan las mayores discusiones en relación a la posibilidad de llevarlo a cabo usando como título una sentencia que no ha adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Algunos juristas sostienen que solo es posible practicar un embargo conservatorio general mediante autorización emanada del juez de primera instancia de conformidad con las previsiones establecidas en el artículo 48 del Código de Procedimiento Civil. Argumentan en apoyo a su tesis que una sentencia recurrida es un título insuficiente, en tanto la misma pierde su condición de título ejecutorio por el efecto suspensivo del recurso de apelación y porque el artículo 551 del Código de Procedimiento Civil no hace distinción entre los tipos de embargo cuando dice: no podrá procederse a ningún embargo de bienes muebles o inmobiliarios sino en virtud de un título ejecutorio. Carecen de sustento estas afirmaciones por las siguientes razones. En primer lugar, porque como ya hemos explicado, las medidas conservatorias no exigen un título ejecutorio, puesto que no persiguen la ejecución del crédito, sino la conservación de los bienes que constituyen la prenda general del acreedor. El recurso de apelación y el plazo para interponerlo suspenden la condición de ejecutoria de la sentencia. Esto no se discute. Sin embargo, la sentencia recurrida no deja de tener por ello la autoridad de la cosa juzgada, por lo que retiene su condición de título suficiente para trabar un embargo conservatorio. Además, no sería lógico que si un juez puede, mediante un auto dictado inaudita altera pars, es decir, dictado sin contradictoriedad entre las partes, si ese juez puede autorizar medidas conservatorias, ¿cómo darle inferior naturaleza a una sentencia producto de un proceso donde el deudor compareció o fue debidamente citado? No es cierto que solo mediante el uso de las disposiciones del artículo 48 pueda llevarse a cabo un embargo conservatorio general, porque además de que dicha norma no lo establece expresamente, dando paso a lo dispuesto por el artículo 40.15 de la Constitución de la República, cuando el acreedor dispone de una sentencia, no tiene que probar urgencia, ni inminente insolvencia del deudor, ni que su crédito es justificado en principio, ya que él mismo goza de una indiscutible certeza contenida en la propia sentencia. La puesta en marcha de un embargo conservatorio general en base a una sentencia que no es firme todavía, no constituye más que la aplicación de los principios generales de las vías de ejecución y de lo dispuesto por el artículo 2093 del Código Civil, el cual manda a que los bienes del deudor son la prenda común de sus acreedores. Por otra parte, lo que se alega en relación al artículo 551 del Código de Procedimiento Civil también carece de sustento, porque cuando dicho artículo prohíbe la realización de embargos sin un título ejecutorio,
es indiscutible que se refiere a los embargos ejecutivos, ya que solo estos requieren un título ejecutorio. Prueba de que el mencionado artículo hace referencia a los embargos ejecutivos es que el mismo se encuentra bajo el título sexto del mencionado Código de Procedimiento Civil, bajo el epígrafe Reglas Generales para la Ejecución de las Sentencias y Actos. Volvemos aquí a repetir que poco importa que la sentencia condenatoria al pago de una suma de dinero sea ejecutoria o no, porque cuando se embarga conservatoriamente en base a una sentencia, no se está procediendo a ejecutarla, puesto que el beneficiario de la misma no persigue la venta en pública subasta de los bienes muebles de su deudor con el fin de satisfacer su crédito. La finalidad del embargo conservatorio general es, como hemos dicho ya, evitar que el deudor disponga de sus bienes muebles, dejando al acreedor en la imposibilidad de cobrarle cuando esté habilitado para embargarle ejecutivamente. Cuando se lleva a cabo un embargo conservatorio general, haciendo uso como título de una sentencia sin la autoridad de la cosa definitiva e irrevocablemente juzgada, no se está ejecutando la sentencia, sino utilizándola como título para una medida conservatoria. Pasemos ahora a analizar la cuestión, pero en relación a la hipoteca judicial. Pese a que el artículo 54, del Código de Procedimiento Civil dispone para la inscripción de una hipoteca judicial provisional las mismas condiciones que para el embargo conservatorio previstas en el artículo 48 del mismo código, la inscripción de una hipoteca judicial provisional usando una sentencia que condena a pagar una suma de dinero sin que la misma sea firme no admite mayor discusión si se toma en consideración lo establecido en el artículo 2123 del Código Civil, el cual admite la inscripción de las hipotecas judiciales a partir de una sentencia definitiva o provisional. El profesor Mariano Germán entiende que dicha disposición es aplicable a las demás medidas conservatorias, por lo que, por analogía y mutatis mutandi, el embargo conservatorio general también puede llevarse a cabo perfectamente sin la existencia del auto previsto por el artículo 48 del Código de Procedimiento Civil. Por su parte, Froilán Tavares Hijo, al referirse a este mismo tema, señala que por el solo hecho de que el acreedor tenga una sentencia condenatoria a su favor, él puede requerir tal medida una vez se ha hecho expedir la primera copia ejecutoria de dicha sentencia. Con ello, el profesor Tavares se alinea con la tesis de que la hipoteca judicial, como medida conservatoria que es, no requiere de la existencia de un auto que autorice su inscripción cuando el acreedor ha sido beneficiado por una sentencia, aun cuando la misma haya sido o pueda ser objeto de un recurso de apelación u oposición. En último lugar, analizaremos el tema planteado en cuanto al embargo retentivo. Los detractores de la tesis que enarbolamos repiten para este tipo de embargo lo mismo que argumentan para el embargo conservatorio general, sobre que el artículo 551 del Código de Procedimiento Civil dispone que no es posible llevar a cabo ningún embargo sino en virtud de un título ejecutorio, olvidando que para los embargos retentivos no se necesita un título ejecutorio, sino que basta con un título auténtico o bajo firma privada, tal y como lo dispone el artículo 557 del Código de Procedimiento Civil. Ante este apabullante razonamiento, se decantan por afirmar que una sentencia no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 557 del Código de Procedimiento Civil, en tanto, desde el punto de vista de dicha norma, la sentencia no es un título auténtico. Para desmontar esta tesis, solo hay que decir que los títulos auténticos, al igual que los bajo firma privada, lo son independientemente de la naturaleza de la figura jurídica regulada por la norma que los invoca. Un título auténtico es un título auténtico sin importar para qué sea utilizado el mismo. Para interponer un embargo retentivo puede utilizarse un pagaré notarial o una sentencia o cualquier otro título auténtico sin diferenciación alguna. En conclusión, quienes sostienen que una sentencia recurrida no es un título suficiente
para llevar a cabo una medida conservatoria, confunden, como hemos demostrado, la ejecución de una sentencia con el uso de ella como título auténtico. La doctrina más autorizada y la jurisprudencia constante admiten que la suspensión de la fuerza ejecutoria de una sentencia no es óbice para que la misma pueda ser utilizada como sustento de un embargo conservatorio general, la inscripción de una hipoteca judicial o de un embargo retentivo. Una vez instaurada la medida conservatoria, no es discutible que se impone el sobreseimiento de los procedimientos ulteriores hasta tanto la sentencia que le sirvió de base adquiera la autoridad de la cosa definitiva e irrevocablemente juzgada, con lo que el título pasaría a ser cierto, líquido y exigible, y en consecuencia estar habilitado para llevar a cabo la medida ejecutoria del lugar. Si la sentencia es revocada irreversiblemente, la medida conservatoria perdería su razón de ser y deberá ser desestimada su validez y o levantada irremisiblemente. En una sentencia reciente de la Suprema Corte de Justicia, esta decidió que si la sentencia que sirvió de título para llevar a cabo un embargo retentivo es infirmada, dicho embargo debe ser levantado, cosa con la que no estamos de acuerdo, pero que prometemos analizar en otra oportunidad. Finalmente, y como colofón, citaremos una voz de autoridad en materia de vías de ejecución. El doctrinario Mariano Germán Mejía, a tono con los criterios que hemos esbozado, los cuales han sido sostenidos de manera constante por la jurisprudencia, señala lo siguiente, y lo vamos a leer directamente de su obra Las vías de ejecución. En definitiva, todo beneficiario de una sentencia condenatoria al pago de una suma de dinero tiene un título que le permite trabar todo tipo de medida conservatoria, tanto mobiliaria como inmobiliaria, aunque haya sido recurrida en apelación o en oposición, o bien sea susceptible de uno cualquiera de estos dos recursos. Hasta aquí nuestro espacio virtual ¿Qué dice la ley? Dejaremos en la caja de comentarios todas las referencias de las sentencias que hemos citado. Asimismo, les dejaremos un link para que visiten nuestro blog, donde, entre otros artículos, encontrarán una transcripción del contenido de este. Gracias por la atención prestada y no olviden suscribirse y activar la campanita. Saludos a todos.